Todos los días son de letras, pero la magia literaria llega con Noche de Letras 2.0. Conduce Leandro Murciego. Reseñas de autores, entrevistas íntimas y todos los secretos del universo literario. Descubrilo miércoles a las 22 por Radio Tren Topic. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, de letras, la noche, de letras, noche, de letras. Qué bueno tener otro capítulo más de Noche de Letras y arrancar con alguien que nos va a meter en su mundo artístico y que tiene varias facetas, como todos, en realidad. Todos tenemos varias facetas, pero el perfil artístico del invitado de hoy, que es Sebastián Misuraka, tiene estos hermosos toques en donde interviene la poesía, la poesía. Sí, y voy a decir, interviene la poesía, interviene los cuentos e interviene la música. Y sabés que en un punto cuando me tuve la chance de poder acercarme a las letras y a los cuentos de Sebastián, me encontré con un tipo que con una manera de decir muy, muy amena, juega mucho con el humor. Y entonces empecé como a transitar los cuentos, que dije, bueno, voy a ver si me voy leyendo uno por día, ¿sí? Mi idea no era comérmelo. Mi idea era como verlo de a poco. Y la verdad es que empecé y me fui enganchando y fui descubriendo como distintas facetas literarias de Sebastián. Y quise empezar con uno y me terminé comiendo 3,5 y me sorprendió el sueño, por eso en realidad me quedé en la mitad del otro. Pero ese deambular literario me hizo hablar con el editor de Pontevedra, que es un amigo, Eduardo Cavier, y decirle, che, quiero tener a Sebastián en el programa. Y bueno, y en realidad esta investigación que vamos haciendo por lo general de cada uno de los invitados nos llevó también a ver su perfil musical. Y bueno, y la verdad que descubrimos a un artista fresco. Y bueno, nuestra idea era poder compartir con Sebastián un rato de una media hora de su vida y que nos empiece a abrir su mundo artístico. ¿Cómo va, Seba? ¿Cómo estás? Bien, Leandro, gracias por lo de artista fresco. No sé en qué momento empezaré a dejar de ser fresco. Para estar templado. ¿Cuánto tiempo duraré, no? ¿Cuánto tiempo más estaré fresco? ¿Sabes que yo creo que es una búsqueda eso, ¿no?
son características personales, pero digo, pero también hay búsqueda. Esa cuestión de no anquilosarse, de no meterse, de no encasillarse en un lugar. Y a veces también tiene que ver con las inquietudes y con las hormigas que tiene cada uno. ¿Sos un tipo de mucha hormiga? Digo, ¿pica mucho el arte en vos? Sí, la actividad en general, soy muy activo, soy hiperactivo, yo tengo trastornos de ansiedad, digamos, así que estoy todo el tiempo haciendo cosas, dentro del arte y fuera del arte también, así que sí, hago muchas cosas, y dentro del arte sí me pasa que estoy todo el tiempo buscando algo. Cuando encuentro algún director de cine, por ejemplo, que me gusta, bueno, me lo consumo entero, completo, en un mes, absorbo toda la filmografía, o de algún escritor que me gusta, entonces, y voy entrando como en ese mundo y eso me cambia y me instala de una manera, así que bueno, voy variando bastante con eso. ¿Y cómo te definís? Si tuvieses que hacer estas definiciones breves que nos piden ahora de las redes sociales, digo, ¿quién es Sebastián? Es muy difícil. Yo si estoy con músicos digo soy humorista, si estoy con gente que hace humor digo que soy músico, si no digo que soy programador, o sea, trato de zafarme como decía el Chino Darín, viste, si lo defino lo limito, bueno, es un poco eso, ¿no? La verdad es que sí, muchas veces hay que definirse de alguna manera cuando te van a presentar en algún lado, pero la verdad es que no. Lo que más me define, sí, es la comicidad, es el juego, y porque dentro de lo que es música, me gusta una música que también entretenga y que también haga reír de alguna manera. O sea, me gusta, no que suene solemne, ¿no? Uh-huh. Todo el jazz que escucho, el jazz tradicional, y ese es como el jazz más antiguo, el que tocaba Armstrong, y Armstrong, si lo veía, estaba todo el tiempo riéndose, todo el tiempo. No es que estaba. Bueno, me gusta también Bill Evans, ¿no? Por ejemplo, como el otro, uh-huh. Como el opuesto. Chabón con la cabeza mirando el piano, o sea, no levantaba la cabeza nunca y tocaba una hora así, sin hablar, sin decir nada. Pero bueno, me asocio más con el otro, con el tradicional, el más viejo. Igual me gustó esta definición que, digo, que arrancaste diciendo tuya, ¿no? Que si estás entre humoristas te definís como músico, si estás entre músicos te podés definir como humorista, y si estás como escritor te vas a definir como programador, digo. Y esto es un poco esta cuestión de la búsqueda de la frescura, de transitar por los bordes, digo, este tránsito por los propios bordes de los lugares donde vos te metés, es lo que en definitiva te va permitiendo ese crecimiento sistemático, ¿no? Y avanzar en varias áreas, digo, y sentirte cómodo en varias áreas. Pero ¿cuál es el lugar donde te sentís más cómodo hoy? ¿Como músico, como escritor, como humorista? ¿Cómo te sentís más cómodo? Creo que como humorista, me parece. Me parece que sí. Como escritor es la que menos me defino. O sea, escribo porque en un momento estoy solo en mi casa y bueno, me puse a escribir porque no podía hablar con nadie y bueno, ¿qué hago? Escribo. Hoy en día puedo hacer videos para las redes sociales, entonces quizás ahí se me reparte el tiempo. Tengo menos tiempo de escribir porque estoy haciendo videos. Entonces es como más, tenés una respuesta más rápida. O sea, la ansiedad hace que escribir cuentos y publicarlos y te lleva un año por lo menos. Ahora, hacer un video, subirlo a Reels o a TikTok y tener una respuesta inmediata, un día. Claro. Entonces, estoy con muy alto nivel de ansiedad, hago videos. Si lo puedo más o menos moderar, voy escribiendo cuentos, después los laburo un poco y los compilo en un libro. Pero la respuesta a eso tarda un montón, hasta que termine el libro, se lo dé, alguien lo lea. Traiga una devolución. Claro, eso es como un tiempo que es como muy ya prehistórico todo ese tiempo, ¿no? En los tiempos de hoy, que es todo ya inmediato y que dentro de 3 días lo que creaste ya es viejo y dejó de existir. Así que nada, me gustan las dos cosas y la música la uso ahora mucho más como momento de descanso.
En la música, yo digo que me siento para tocar el piano cuando hago los shows y me paro para hablar. Como cuando me siento, estoy de alguna manera descansando. Si bien toco, pero arriesgo mucho más. En la música que hago, toco jazz, que tiene improvisación y todo eso, pero siento que arriesgo mucho más cuando hablo. Ahí que hay también improvisación. Arriesgo más porque la respuesta del público para que quiere hacer humor es inmediata. Vos decís algo, intentando que eso genere algo. Si la gente no se ríe, ya lo sabés en el momento. Totalmente. Y la música puede salir bien, mal, más o menos, que no tenés una devolución inmediata. Es bastante cruel la comedia en ese sentido. Totalmente. Bastante cruel, pero también a la vez, como vos decís, te convierte en una suerte de droga, porque está esta cuestión de la devolución casi inmediata y el testeo casi inmediato, y eso te permite para saber también, tener el termómetro para dónde seguir, ¿no? Si haces una buena lectura del público, te va dando este termómetro para dónde ir y para dónde rumbear. Y me pongo a pensar y digo, claro, para un tipo que necesita esa respuesta inmediata, el libro es un caracol, ¿no? Es una tortuga que vos sabés que lo tiraste, pero cuándo viene y cómo no tenías ni idea cuando llega. Y a lo mejor cuando llega la devolución, pues ya sos otro. Sí. Claramente. Pasa mucho tiempo y pasan muchas cosas. De hecho, me pasa que hay cosas que por ahí me olvido que las escribí. Otro día en Instagram alguien comparte que había dibujado una frase mía del libro que la había puesto como, viste, hay gente que hace como lettering y cosas así, ha hecho como un cuadrito con una frase mía que me robó. Y yo dije, ¿eso dije? O sea, lo dije en algún momento. ¿Ese era yo? Claro. ¿Ese era yo? Entonces, si pasa mucho tiempo, está en algún cuento perdido por ahí, y sí, pasa que eso me pasa bastante, porque suelo hablar mucho, decir muchas cosas, escribir muchas cosas con los videos, entonces a veces te olvidas de las cosas que hiciste. Y vos sabés que hay algo que es recontra interesante. Yo cuando trabajo con escritores, algo que suele suceder es que les cuesta hacer el despegue con la obra, ¿no? Les cuesta ver que la obra ya no les pertenece, que no son ellos. Punto uno. Y punto dos, que después ya no les pertenece. Y que está buenísimo ese despegue para poder también confrontarla, para poder corregirla, trabajarla, porque si no, sufren mucho. Pero cuando vos venís también de otro palo artístico, ese despegue está. Porque en realidad es cierto, cada vez que vos te subís a un escenario a tocar, obviamente tenés un retorno distinto. Y nunca es lo mismo. Por más que hagas 10 veces la misma pieza, nunca va a ser igual como la hagas. Entonces vos ya tenés un despegue natural con la obra. Y eso está muy bueno. Que es lo que después te permite poder olvidarte que esa frase sea tuya. Pero hay otros que lo tienen como totalmente clavado, esta cuestión de eso es mío, me pertenece, y obviamente la van a reconocer en cualquier parte del planeta. Pero tener este despegue creo que es otra de las características de esa capacidad multifacética que tenés. Y que también te define en algún modo. Y yo me ponía a pensar cuando hablabas recién y decía, che, ¿cuántos cuentos o algún cuento de Amar en Gigas, que es el libro que editaste con Pontevedra, cuando vos lo viste impreso, ¿ya lo sentiste lejano y viejo? Bueno, este libro, que lo pensé hacerlo en la segunda parte de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia tuvo 2 años, la segunda dije, bueno, si nos volvemos a encerrar, voy a hacer algo. Voy a sacarle provecho a algo. En la primera había grabado un par de discos con cuentos también y con música, y en la segunda dije, bueno, voy a sacar el segundo libro porque tenía un libro muy antiguo que tenía como 6 años, lo estaba vendiendo en los shows y sentía que ya estaba dándoles un material muy viejo a las personas que me querían algo mío. Entonces, ahí, bueno, yo tenía algunos cuentos viejos que los retrabajé, escribí algunos en la pandemia anterior,
y el último año escribí otros. O sea, hay como 3 etapas de cuentos mezclados, como los más viejos, los no tan viejos y los últimos más modernos, que me parece son los que más rápido van. Y bueno, el momento que los trabajé, no, estaba súper cercano, y después hasta que llegó a la imprenta, que pasó bastante tiempo, ahí me olvidé completamente de que existían, y después de que hice la última corrección final y lo leí, ahí sí, los leí y dije, ¿esto escribí? No me acordaba. Y ahí sí, después lo tuve que leer 3, 4 veces para la última corrección para ver que no. Y ahí sí me encontré con que me sorprendía de cosas que había escrito. Me había olvidado. Eso es algo, ese proceso es algo fantástico, en realidad. Porque en el momento, cuando estás muy contaminado de todo lo que escribiste, te cuesta tener una impresión si lo que escribiste te gusta, no te gusta, o se entiende, no se entiende. Entonces a veces tenés que dejar pasar mucho tiempo para volver a agarrarlo y ver. Totalmente. Una de las cosas que solía aconsejar Fontana Rosa a los que empezaban su proceso de escritura es esto de escribilo, guardalo durante un par de semanas en un cajón y después volvé a encontrarte con el texto, ¿no? Cuando ya dejó de ser tuyo y ya en algún momento se empezó a perder por ahí, volví a agarrarlo. Y sí, francamente creo que es uno de los mejores consejos que podemos tener todos los que trabajamos las letras. Ahora vos dijiste que lo leíste varias veces. ¿Sos muy meticuloso cuando lográs? ¿Sos muy exigente con vos? No, la verdad que no. En ese momento lo leí varias veces, pero por una cuestión de que estábamos corrigiendo cosas finas de la edición y ver que no hayan fallas, pequeñas fallas. No, ya no estaba corrigiendo contenido. No, soy exigente con las cosas que hago porque quiero que funcionen. En ese sentido, sí. Por ejemplo, si hago el show, quiero que funcione, que guste, que se recomiende y que se llene la sala. Si no se llena la sala y por ahí vino un montón de gente, sí, soy exigente. Quizás en la parte del libro es la que menos exigente me puse porque como no hay un feedback tan inmediato, entonces a sí igual lo trabajé un montón, el último, porque quería realmente tratar de lograr de que no sea solamente lo que me pintó escribir, sino que el que lo lea se pueda conectar y leerlo de corrido. Así que sí me puse un poco exigente con eso, que creo que un poco lo logré con porque tuve mucho más feedback de gente que se lo comió enseguida, lo leyó, o, bueno, se recomendó y se está vendiendo en librerías. Lo cual dije, ¿podré lograr que un libro entre un poco en el circuito? Que no sea simplemente porque me conocen de las redes y quieren el libro, y pueda ser un libro que se recomiende. Y bueno, tuve algunos mensajes que algo de eso pude lograr. Pero como dentro de todas las disciplinas que hago, la de escribir creo que soy la más novato de todas, porque es mi segundo libro y no es que vengo escribiendo desde que tengo, no sé, 13 años. Creo que en la que más novato soy es en la del escritor. Bueno, y justamente, ¿cómo y por qué entraste y cuándo entraste en el arte? Toqué música siempre de chico, pero toqué punk rock y después rock y nunca estudiaba nada, pero tocaba eso con amigos. Y un día una exnovia me hace conocer a los hermanos Marx, me dice, vos tenés que ver a los hermanos. Siempre me gustaba hacer un poco de humor, y ahí conozco a Groucho Marx. Bueno, y ahí creo cuando conocí las películas de los hermanos Marx y a Groucho Marx, ahí sí me metí de lleno. Dije, no, esta persona, algo le pasa, algo tiene. Y ahí me vi todas las películas, me leí todos los libros de Groucho, bueno, entré en el mundo de Groucho, como se me empezó a impregnar un poco de Groucho Marx. Después entré en el mundo de Woody Allen, viéndome todas las películas de Woody Allen, y bueno, ya estaba Capusotto, Casero por ahí dando vuelta. Un poco más tarde entré en el mundo de Dolina, y así, bueno, los Monty Pythons, y bueno, creo que entré por los hermanos Marx. Y después empecé a hacer talleres de teatro, talleres de teatro cómico, o algunos que otro de stand-up, bastante impro de teatro, que es la que más me divierte para entrenar. Teatro, pero improvisado.
Y, y no es que hacía talleres de escritura. Llegué a la escritura porque necesitaba un lugar donde volcar diálogos solo. Entonces caí. Quizás si hubieran estado las redes sociales antes de escribir el primer libro, no sé si hubiese entrado, no lo sé. Digo, para mí es una de las claves de este ciclo, que ya lleva 7 años, es poder ofrecerles a la gente como distintos motores que inviten a empezar proyectos, ¿no? Y lo que es fascinante para mí es ver como que existe casi un camino por cada uno de los invitados que vinieron acá. Y que no hay una mano única para ingresar al arte. Y eso es lo más interesante. Porque al no haber una mano única, tampoco hay una mirada única. Entonces, digo, en definitiva, encontrar que casi, digo, podemos disfrutar del Sebastián Misuraka como escritor, porque las redes sociales llegaron tarde. Digo, es uno de los grandes puntos para poder darles gracias a las redes sociales. Digo, y esta cuestión de poder disfrutar de esta faceta tuya, que a lo mejor si no se la comería la velocidad de las redes sociales, porque esa también es otra de las cosas. Y a vos te obliga, en algún punto, para dar respuesta a todas tus necesidades, a seguir escribiendo, al hacer videos, al hacer presentaciones musicales, al hacer presentaciones humorísticas, al fusionarla. Digo, te permitió sumar herramientas para convertirte en el artista que sos hoy, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el Sebastián que empezó como artista y el de hoy? Bueno, no sé, muchas creo, ¿no? Por un lado, no tenía, creo que mi aspiración inicial en un momento era si con hacer un show que me vengan a ver, no sé, 30 personas que no conozca y que se interesen en ver lo que quiero hacer, ya me encontraba satisfecho. Entonces, eso lo superé ampliamente y también con el libro. Me acuerdo del primer libro, digo, ojalá que algún día, el primero que hice, ojalá que un día alguien que no me conozca lo quiera comprar y leerlo. Claro. Después, bueno, medio vas entrando en una cadena porque una cosa te lleva a la otra, se empieza a subir la vara, aparecen otras plataformas y al principio decís, bueno, entro a las redes pero para difundir. Y después digo, no, para acá puedo crear contenido. Acá también puedo generar puedo adaptar mi arte, digamos, porque algunos como subestiman mucho las redes, como que pero también es un lugar donde podés contar una historia. Entonces, medio que quizás me defino un poco como eso, como que puedo contar una historia. Y si estoy en un reel, la cuento con las reglas de un reel. Trato de usar a full, ahí sí me meto a full y trato de jugar, saber las reglas del juego. Entonces digo, trato de adaptarme y contar una historia, no es decir cualquier cosa, pero adaptado a un reel. Y si voy a un libro, trato de ponerlo en un cuento. Y también me pongo a leer un poco de literatura contemporánea de ahora y digo, o sea, ¿qué está pasando ahora? Entonces me puse a leer algunos autores de ahora para darme cuenta que la escritura ahora tiene otro ritmo de que lo que era hace, no sé, 50 años. Y si estoy arriba en escenario, lo mismo. Por ahí veo stand-up, que no me gusta mucho el formato, entonces digo, bueno, esto no quiero hacer, esto sí quiero hacer, entonces... Y ahí cuento la historia pero de otra manera. Entonces, en cada lugar me adapto a un ritmo distinto. Entonces, en uno tiene más pausas, en otro tiene menos pausas, en uno tengo que entrar con una patada voladora, digamos, en las redes tengo que entrar con una patada voladora y cortar en el momento justo para que, listo, quede ahí y guste y puedas decir ese mensaje, porque por ahí dentro de un reel de 30 segundos cuento una pequeña historia que tiene inicio a fin y tiene un pequeño mensaje. Y quizás esa misma historia la puedo llevar a un cuento desarrollada, más larga y con otro ritmo. Totalmente. Pero siempre, y esto es lo interesante, siempre aparece la disrupción. Hasta mismo en los que te interesaron a vos, como para ir metiéndote en cada uno de los que mencionaste, aparece y fueron grupos o personajes disruptivos.
Y así metiéndonos un poco y curiosando tu casa, encontramos atrás, El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, que también es otro disruptivo. Entonces, la disrupción es una de las cosas que te atrapan. Sí, sí, algo que salga un poco de lo estándar, eso me llama bastante. Pero por épocas, ¿no? Hay cosas que fueron disruptivas en una época y lo ves ahora y por ahí ahora te parece lento o Totalmente. por ahí ahora decís, bueno, me pongo a ver, no sé, sigo viendo Monty Python cada tanto, o no sé, ves una película de los hermanos Marx y tenían una parte musical larga, como que tenés que tener muchas ganas de verla ahora completa. Pero si agarras una escena recortada de la película, por ahí tiene un timing que hoy en día funciona. Creo que es también por momentos y épocas, ¿no? En la pandemia me copé con Eric Romer y me vi todas las películas. Y para algunos puede parecer lenta, pero para mí es como que tiene todo el tiempo diálogo y es como son todos personajes bastante neuróticos y es como todo reenroscado y para mí tiene un ritmo bastante frenético porque es como diálogo todo el tiempo. Bueno, ese es otro perfil que podemos invitar y proponerle a Sebastián. Esas recomendaciones quizás pueden ser muy interesantes también para poder tenerlas y seguirte a partir de las recomendaciones de cuestiones artísticas. Che, Seba, escuchame una cosa. Y de este último libro, si tuvieses que elegir un cuento en particular, ¿con cuál te quedás? A ver, también creo que es por el último me gusta bastante, que se llama Hay parejas que hacen eso. Sí, o Hipotecar un hijo. Creo que uno de esos dos son los dos que hoy, si a veces si tengo que leer algo, le agarro de ahí. Pero por ahí en otro momento elegiría otro. Está muy bien. ¿Y tenés ganas de compartirnos, aunque sea un fragmento de Amar en Giga? Dale, vos decís, porque Amar en Giga es un cuento también. ¿Vos decís el cuento? Sí, totalmente, claro. ¿El cuento? Es verdad. No, del cuento que vos quieras Ah. del libro Amar en Giga. No, es verdad. Igual también tenés la libertad de poder decir que no, ¿eh? ¿Tenés un párrafo o querés que... ¿cuánto? Como vos quieras. Tenés un párrafo. Dale. Que es de otro cuento. El cuento tenía marcado con un párrafo. Dice así. Me voy de la fiesta sin saludar. Es de mala educación ponerse a saludar uno por uno. Nadie quiere ver que hay personas abandonando el evento. Me siento mal, me siento pesado. El pantalón nuevo al final se volvió más exigente que el anterior. Llego a casa. Llamo a mi novio y me pregunto si me va a dejar por uno de mis amigos. Le digo que sea sincera, que me diga la verdad, que no me voy a enojar. Me arrepiento. Le digo que no sea tan sincera, que estoy sensible y que por favor no me deje. También le digo que comí un montón y también estoy arrepentido por eso. No era necesario, pero era gratis. ¿Cómo me cuesta distinguir la diferencia? Y sabés que mucho de todo esto, en muchos de tus textos, se encuentran las particularidades de Sebastián y se encuentran las influencias de los maestros, esto que fuiste mencionando. Y una de las características es esta cuestión también de la velocidad, de poder transmitir la velocidad del pensamiento, de poder transmitir estas cuestiones de ir y venir, estas cuestiones de las propias inseguridades que tenemos en la intimidad todos nosotros, ¿no? Porque muchas veces nos vendemos como en casi todos los perfiles de las redes sociales, como los tipos más felices y seguros del mundo, pero adentro de todos estos diálogos personales e internos en la mayoría de los casos, aparecen estas características. Y quizás a lo mejor esta es una de las interesantes propuestas que tenés en tu libro Amar en Gigas, no en el cuento, en tu libro Amar en Gigas, y que eso también lo hacen tan íntimo a la vez, un libro que obviamente, yo no digo tiene humor, pero no se toma todo en solfa, tiene humor. Y obviamente esas son las características también del film.
Che, Seba, ¿y cómo vienen tus proyectos? Bueno, este año estuve mucho girando con mi grupo, que es Paris Jazz Club, que hacemos shows de música y humor. Ujú. Y bueno, vamos a cortar ahora para el inicio del Mundial, más o menos. Bueno, noviembre, diciembre ya estamos cortando, que giras, estamos haciendo varios teatros en Capital, Ujú. que sí seguimos hasta diciembre. Así que con esos shows sigo este año. El año que viene, no sé bien qué vamos a hacer. O sea, vamos a seguir girando en lo personal, como fuera de los shows del grupo. No decidí todavía si voy a hacer algo más. En el momento había pensado por ahí iba a hacer un show de stand-up. O sea, me había tentado un poco. Quizás más por el feedback de las redes, ¿no? O sea, hago videos de humor, tengo mucha gente que quisiera verme hacer humor, con un micrófono nada más. Ujú. Hay gente que a veces viene al show porque sabe que hay humor, música, pero sé que hay mucha gente que quiere verme hacer humor. Y bueno, quizás lo haga. Este año hicimos tanta gira con la banda que no tuve ni tiempo. Me gustaría seguir escribiendo, pero también Eso. es una cuestión de tiempo. Este año tuve muy poco y quizás la ansiedad termina ganando en hacer cosas para las redes, ¿no? Porque eso repercute, no sé, en vistas, seguidores, de que después te compran el libro, te vienen a ver el show, o sea, es difícil como decir, bueno, paro la maquinaria, me tomo un tiempo para o escribir el show de stand-up o un show unipersonal o un show más que esté hablando durante 1 hora y 20, ponele, o escribir otro libro. Lo interesante también es que te das este lugar de caminar el arte de la mano de dos cosas, ¿no? Una, el asombro, digo, no tener todo recontra proyectado, y de la mano del divertimento tuyo, del disfrute tuyo. Entonces, digo, eso en algún punto siempre se transmite. Entonces, esto, es interesante porque para vos el arte tiene que ser divertido, tiene que ser placentero, porque si no, seguramente no lo estarías haciendo. Entonces, digo, es como que ese camino es una invitación y es una fórmula al pasarla bien, tanto para vos como para el que te va a ver. Entonces, esto es muy interesante. ¿Vos lo sentís de esa manera? Por lo menos el nacimiento, o sea, cuando se crea o se gesta. Inicia así, viene de la mano de las cosas que me funcionaron y las que se mantuvieron. Y arrancaron sin pensar mucho. O sea, tanto el primer show que hice con el grupo y el primer libro que escribí, los primeros videos que filmé para las redes, no estaba pensando en el público, no estaba pensando en que tenga algún feedback, no estaba pensando. Salió naturalmente. Después sí, una vez que ya más o menos empezó a funcionar, sí, hay mucha cabeza, producción, ver cómo hago para completar bien el libro, para editarlo, ver cómo hago que el show dure tanto tiempo, que guste, que la propuesta de venta gráfica, pero en el inicio, no, por lo general tiene que ser, siento que para que funcione tiene que ser orgánico. Es como si escribo algo mucho y lo pienso mucho, ya está, no va a funcionar. Y lo mismo muchos de los monólogos que hago en vivo surgieron de improvisados. Después los terminé de dar forma, pero las mejores partes de los shows, de las cosas que digo, surgieron solas en los shows y fueron quedando y entonces, si hago algo nuevo, podría pensarlo en laboratorio, como que tengo las herramientas para decir, bueno, me siento pero lo más probable es que si hago algo nuevo surja, que me ponga a hacer algo y bueno, quedó ese formato y sale. Yo te voy a proponer algo. Si tenés ganas de leernos otro párrafo, que lo elijas, y yo voy a contar algo de bambalinas que para mí lo define bastante a Sebastián. Y esto tiene que ver también con la relación amistosa o de amistad que hay con Edgardo Cavior, que es el editor de Pantera.
la editorial por la cual saca el último libro, Seba. Y digo, y esto lo define mucho a Sebastián en cómo encara la relación con la literatura, básicamente con el arte, ¿no? Esta cuestión de que obviamente, por todas estas propuestas que tiene Sebastián, que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con las presentaciones con la banda, obviamente tiene un público que, digo, está esparcido por el país, ¿no? Y en muchas ocasiones surgió esta cuestión de enviar material al interior del país. Y Seba tiene esta característica, digo, esto lo sé de bambalinas y charlas con Edgardo, de que no está en el número fino, en tratar de sacar un partido ni un rédito básicamente económico en todo esto. Y no se fija si mandarlo a Mendoza le trae ganancias o no. Lo que se fija es mandarlo a Mendoza y que el libro llegue a Mendoza y tener los lectores en Mendoza, y dentro de ese paquete muchas veces, digo, hasta van más libros que tienen que ver con la propuesta de Sebastián. Pero esta cuestión de la mirada, esta cuestión del ser generoso, esta cuestión de ser generoso con el lector, de ser generoso con la propuesta de arte, con su manera de pensar el arte. Y esto es también lo interesante para cuando muchas veces vemos a muchos autores que están todo el tiempo tratando de ganarle un centavo al arte. Y la realidad es que el arte después devuelve de otras maneras. Y que muchas veces las formas de devolución que tiene el arte son mucho más interesantes que simplemente que la cuestión económica, ¿no? Que no se puede dejar nunca de lado, pero digo, son mucho más interesantes, alimentan muchísimo más. Y aquel que es generoso seguramente siempre le llega, mucho más que las migajas. Entonces por eso está buenísimo que le vaya bien, por eso está buenísimo que se siga divirtiendo y que nos haga divertir a los que estamos de otro lado también. Bueno, dicha esta inferencia, si querés, tenelo ahí, que yo ya voy a hacer algo más, que de paso voy a contar quiénes somos los que hacemos Noche de Letras, porque el programa se nos va, y por suerte se nos va. Es así rapidito todo. En la operación técnica, Nico Simoni. En la producción general, poesiamanalzada.com.ar. En la artística, que después la va a escuchar cuando escuche todo el programa armado, Seba, Luciano Fernández. Acá en la conducción, Leandro Murciego. Y vos que estás del otro lado, seguramente vas a poder leer algunos fragmentos de este libro, Amar en Giga, en poesiamanalzada.com.ar, y vas a poder también tener los links como para poder seguirlo a Seba en las redes sociales, como para poder escucharlo, como para poder, disfrutarlo. Esa es un poco la idea. Seba, primero, gracias por el tiempo. Gracias por de alguna manera sostener la frescura, el tiempo que dure. Sabrás cómo tratar de estirarla lo más posible. Claro, pues mira, en mi libro, la frase que puse de Romero al principio de una película, es una frase que dice: somos viejos cuando ya no queremos seducir. Es un personaje que le dice a otro, que habla de esto. Entonces, hay algo que hay ahí. Ahí va, en base a la frescura. Y ¿hasta cuándo lo podré sostener, no? Totalmente. Pero ¿sabés qué? Esa pregunta es una de las que le da sobrevida a eso. Claro. Y eso es lo fantástico. Así que bueno, ¿querías que lea un párrafo? Nos despedimos con vos. Nos despedimos con vos y con el párrafo que leas. El otro día viniste a buscar tus cosas. Hacía un mes que no nos veíamos. Fue lindo verte. Creo que estás más feo, pero me gustás más así. Seguro que te deben escribir algunas chicas feas. Desde que se corrió la voz de que nos habíamos separado, no me paran de escribir tipos. Salí con algunos de Tinder para ver qué onda, pero lo único que quieren es ponerla. Hay cada uno que no te das una idea. El sistema funciona así. Haces match en Tinder y pasas a Instagram. Después a WhatsApp, de WhatsApp a un bar, y luego a la cama. Y de vuelta a empezar. A veces desde la cama, mientras espero que vuelva del baño, ya estoy haciendo de nuevo match con otro para no perder tiempo. Voy a seguir así hasta que me enganche con alguien. Por ahora son todos iguales. Gracias. Bueno, sí.
La noche. Noche de letras.